Bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a este webinar, a este conversatorio muy importante, muy relevante, sobre una temática de vital importancia para la actividad minera en nuestro querido país, el canon minero. Por tal motivo, contamos con la participación como exponentes del ingeniero Rómulo Mucho, a quien le damos la cordial bienvenida, nuestro agradecimiento por participar en este tipo de eventos que realzan la importancia de la actividad minera. El ingeniero y mi persona vamos a proceder a exponer sobre esta temática, que esperamos sea de su agrado. Pueden intervenir mediante preguntas sin ningún problema. Bien, entonces, sin más preámbulo, ingeniero, bienvenido y por favor, puede usted proceder. Gracias, doctor Vicente. Muy buenas tardes y también siempre el agradecimiento al público, a todos los colegas, amigos que se interesan por saber sobre la realidad nacional, sobre los temas que incumben, temas que son importantes para nuestra economía, para el desarrollo. De manera que gracias por invitarme en este tema muy crucial, muy importante, no solamente para la minería, sino para la economía, para el desarrollo, ¿no?, de nuestras localidades, de nuestro Perú, ¿no? Que es nuestra eterna preocupación de cómo elevamos la calidad de vida de nuestra gente, conforme vamos avanzando. Mira, la Constitución Política del Perú es clarísimo, ¿no? En su artículo 66 nos dice, ¿no? Los recursos renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Y continúa el otro artículo 77, ¿no?, donde son las reglas maestras, ¿no?, de todo el desarrollo de cómo gestionar este tema. Artículo 77. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación ciudadana del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad de cano. Ahí nace el término cano, ¿no? Y luego, después de una serie de tratativas, iniciativas, desde aquellos años en que la minería comienza a despertar y comienza a generar ingresos, en que ya hay pues las intenciones de ver cómo mejoramos y cómo puede devolver, cómo puede coparticipar las regiones en este reparto también de la distribución, ¿no? Por eso que continuamos ahora con la nueva vista en que tuvimos que trabajar duro con la elaboración del 27506, ley de Cano. El que les habla, amigos, en esa época era congresista de la República y presidente de la Comisión de Energía y Minas, ¿ya? Trabajamos como debe ser una ley, en el sentido de que presentamos propuestas, proyectos de ley, y estos proyectos de ley fueron, digamos, analizados profundamente por un equipo técnico para sacar un dictamen. Participaron no solamente congresistas, participaron instituciones tutelares de la minería. No, solo quiero decir eso, contra el representante de los empresarios, de los trabajadores, de las ONGs inclusive. Creo que consensuamos una herramienta, ¿no? La ley 27506, la ley madre, ¿ya? Entonces, allí, fundamentalmente, en su artículo 6, en lo que corresponde a la utilización, dice: los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por concepto de cano serán utilizados exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente, a cuyo efecto establecen una cuenta destinada a esta finalidad. Los gobiernos regionales entregarán el 20% del total percibido por canon a las universidades públicas de su circunscripción,
destinado exclusivamente a la investigación, a la inversión en investigación científica y tecnológica, que potencien el desarrollo regional. El canon petrolero mantiene las condiciones actuales de su... Amigos, este es el inicio de una, digamos, de una herramienta, que lo vamos a llamar, porque una ley es una herramienta que nos debe servir, ¿no?, como derrotero para aplicarlo y tener los resultados que necesitamos. Vamos adelante, vamos siguiendo. Entonces, después de emitir la ley, al final también tenemos que saber, porque el tiempo es tirano, vamos siempre avanzando, de toda la explotación de las materias primas, aparte, después luego apareció en unos 10 años más, o quizás un poco menos, apareció pues la aplicación también de la regalía, ¿no? Esta es en la actualidad, la recaudación de impuestos, regalías, derechos de vigencia, por ejemplo. La regalía es una contraprestación, ¿ya? Pero no lo vamos a dedicar mucho tiempo aquí porque también es un aporte de las mineras exclusivamente para la diversificación productiva, que va también en la línea del canon, ¿no? Derecho de vigencia es la vigencia que se paga por cada derecho minero anualmente, ¿no? Mineros grandes, medianos, pequeños, ¿no? Hay un monto que también puede ser significativo para ciertas zonas, ¿no? Derecho de vigencia. Y el famoso impuesto a la renta. El impuesto a la renta de tercera categoría fundamentalmente es la que pagan todas las empresas y también lo pagan las empresas mineras, ¿no? De ese impuesto a la renta, casualmente la ley del canon es que le quita el 50% como una compensación justiciera de que los dineros no deben ir a la caja sino a las regiones. Ese 50% se llama canon, ¿ya? Entonces es de lo que hablamos. Ahora, el sobrecanon es otro dinero que entra con otras, digamos, iniciativas. Fundamentalmente eso se habla en el petróleo, ¿ya? Siguiente. Entonces, pues ya lo dijimos, que es el canon, ¿no? Es la participación efectiva adecuada que gozan los gobiernos locales regionales de todos los ingresos obtenidos del Estado. ¿Cómo es la distribución? No, ¿cuántos canons hemos creado? Quiero decirles al público que sí había canon antes y era solamente el 20% del impuesto a la renta, pero solo había canon minero. En esta ley general del canon sacamos, aparte que modificamos del 20 al 50%, la ley del canon minero, el canon hidrocarburos lo dejamos ahí, petróleo. Lo que sí inventamos, no inventamos, sino creamos fueron el canon gasífero, que fue fundamentalmente por el efecto del gas de camisea. Creamos el canon hidroenergético, todas las plantas hidroenergéticas también, que tenían que generar rentas para las localidades. Canon pesquero también, porque la pesca también muchas veces es muy importante también, depende de la masa hidrobiológica, ¿no? Y canon forestal. Creo que nos adelantamos un poco porque canon forestal más que todo en la selva donde hay tala y no paga nada, ¿no? Pero necesitamos nosotros forestar el país porque podríamos tener otras minas en este sentido, otra mina, ¿no? Pero ahí estamos de pañales, ¿ya? Siguiente, por favor. ¿Y cómo es la generación del canon? En este caso, voy a explicar así rápidamente, gracias al Ministerio de Energía y Minas, todos estos algunos materiales. Las empresas exploran, ¿no? Buscan, digamos, ejecutan todo el estudio de fractibilidad y luego extrae, explotan, se benefician, ¿no? Bueno, ser buenos términos. Entonces, y luego se comercializa. Parece sacar piedras y vender, si vemos la gráfica. No, acá hay mucha tecnología, mucho conocimiento, mucho tiempo, muchos riesgos, ¿no? Mucha seguridad, mucha gente trabaja, ¿no? Pero aún así todo ese proceso productivo produce o bien en concentrado o bien en cátodos, lo que sea ya vendible, ¿no? Entonces, estos materiales se venden, ¿ya? Se venden y luego de esa venta se descuenta, ¿no? De todos los ingresos que obtienes en todos los costos de financiamiento, costos de
de operación, costos digamos, de molienda, de la planta, de tratamiento de la planta, todos los costos asociados para sacar ese material. Y también también le gastas todos los gastos de venta, lo que se mueve, ¿no? Los gastos generales, ¿no? Y al final queda, esto según las normas contables, por si acaso, ¿eh? Aquí queda la utilidad neta. Y de la utilidad neta era el 30%, ahora el 29.5%, ¿no? Bueno, el 29.5% es el impuesto a la renta, ¿ya? Y eso es lo que va, digamos, al fisco, ¿no? El impuesto a la renta. Y de ese impuesto a la renta es del 50% el famoso canon, ¿ya? Que debe retornar, ¿no? Nuevamente a las localidades, comunidades, regiones, provincias, donde se ha extraído la riqueza. Ese es el paso simple de dónde sale. El siguiente, por favor. También, continuando en esa misma línea, tenemos que saber cómo se distribuye, ¿no? Vamos a ver un cuadro más pragmático, pero acá hay un caso. Digamos, la mina está ubicada aquí en un límite de entre dos regiones. ¿Cómo se reparte? A ambos lados, ¿no? Para este lado y para todos los dos reciben canon. Siguiente, ¿no? La cosa es que las localidades donde está asentado sí tienen derecho a beneficiarse. ¿Cómo se distribuye? Parece fácil los números, amigos. Quizás cometimos errores, ¿ya? Pero más que la falla en la aplicación, no está el índice de distribución. Hubieron varias fórmulas, ¿ya? En esto dijimos que el 10% de la localidad del distrito poseedor del yacimiento recibía el 10% del canon, o sea, la municipalidad de un distrito. Por eso los distritos de San Marcos, de Charate, ahora se ha partido en dos, los distritos de Ilabaya, distritos de muchas minas, sí, pues gozan mayor beneficio que todos. Ahí quizás había que hacer un estudio profundo también, ¿no? Pero al final vamos a hablar de eso, ¿ya? Luego, 25% para los gobiernos locales, ¿no? Y provinciales. Otro 25% solamente para los gobiernos regionales, ¿ya? Y un 40% para todos los gobiernos locales de toda la región o de todo el departamento, ¿ya? Vamos adelante. Entonces, eso implica que obviamente el gobierno local recibe 3 tipos de canon, ¿ya? No solamente lo que le corresponde a la provincia, lo que le corresponde a la región. Y creo que ahí hay un detalle que tenemos que revisar bastante. Ya lo hemos planteado en el pasado, ¿ya? Entonces, como ven ustedes, ¿no? Están los recursos para los gobiernos donde se extrae el recurso no renovable, los gobiernos locales donde no se extrae el recurso no renovable, ¿no? Aquí esto es lo más práctico, ¿ya? Aquí están todos, digamos, ¿no? Representados de una vista de unas magníficas. Siguiente, por favor. ¿Qué entidades participan en la distribución? El INEI, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, la SUNAT y la PCM, ¿no? La SUNAT fundamentalmente desde el punto de vista fiscalizador, porque ellos llevan control cuánto se vende, cuánto se queda de impuestos. El Ministerio porque la genera, pues, ¿no? Porque administra cómo se genera el recurso. El INEI tiene que trabajar mucho más aquí. Probablemente tiene que elaborar los índices socioeconómicos. No basta el mapa de pobreza, sino el índice de desarrollo humano para poder ser, digamos, de una aplicación eficiente, ¿ya? La PCM, bueno, vela que todos los ministerios involucrados trabajen, ¿no? En la distribución del canon, ¿no? Siguiente. Bueno, y luego tenemos ¿en qué etapa del proyecto minero se distribuye del canon? Como ya lo hemos dicho, no es tan fácil esto.
No es en la etapa de la exploración, ni la prefactibilidad, ni ya la factibilidad, ni la operación, nada, ¿no? Ni el cierre de minas, sino ya de todo el ejercicio del año anterior. ¿Cuánto ha vendido? ¿Cuánto ha producido y cuánto ha vendido un año anterior? De allí se saca, y por eso que el canon de un año de que se cobra al año después de todo lo que se ha captado el año anterior, ¿no es cierto? Ahora en este año 22 ya se adelantó algo más de lo que inclusive lo que está generando este año, no solamente, digamos, del año 2021, como son cifras hoy casi extraordinarias, diríamos, ¿no? Siguiente. Transferencias, los números sí no nos engañan, acá podemos avanzar mucho más rápido. Al año 2013, casi 4.000 millones de soles. 14, casi 3.000 millones de soles, ¿no? Y así hubo una bajada de precios. Esto está íntimamente ligado, digamos, a las cotizaciones internacionales, ¿eh? 16, 17, estamos hablando de 1.500, 2.000, 3.000, 2.600, ¿no? Y justo el año pasado ha sido un año extraordinario. Lo que se ha generado hoy para este año, acaban de distribuir 7.800 millones de soles. Una cifra muy grande todavía. Esto es hasta agosto. O sea, esto va a ser mucho más, ¿no? ¿Cuál ha sido el principal efecto? Fundamentalmente la subida de los precios de los metales, ¿no? Siguiente. Vamos a ver varias cifras aquí, ¿ah? ¿Cuáles son las regiones? Las 10 regiones que más recibieron, ¿no? Siempre desde que apareció Antamina, Ancash ha sido muy beneficiado. También quiero decir aquí que las regiones que más plata tienen son las que más problemas con la justicia tienen, porque hay más corrupción, ¿ya? Casi todas las regiones con plata tienen problemas con sus autoridades en líos judiciales, algunos ya en la cárcel, ¿no? Siguiente. También aquí vamos a ver, son números chicos, por favor, este trabajo está disponible. Todos estos cuadros son oficiales. Estos cuadros son del Ministerio de Energía y Minas. Son los que tabulan, llevan registro, ¿no? Acá todas las regiones que tienen Cano, y al final, año por año, yo lo tengo registrado esto desde el 2000, en que yo entré a la escena política, a la escena nacional. 2000, que el año que fui congresista. Por eso sé muchos números del año 2000 y siempre digo, en el año 2000 no éramos ricos, ¿eh? Era pobre, nuestras exportaciones eran poquitos, en agroexportaciones solo el café, ¿no? Muchos números eran pequeños. Nuestro presupuesto nacional era alrededor de 34.000 millones de soles. Hoy estamos hablando de más de 200.000 millones de soles, ¿no? Muchas cosas hay que saber en la vida, ¿no? Para entender realmente qué pasó con el Perú. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué en los últimos 20 años el Perú no avanzó mucho hacia el progreso? Perú hasta el 2021, así con 20 años de progreso, tranquilamente hubiéramos estado en el umbral del primer mundo. Y con todo ese dinero captado, todas las regiones mineras hubieran sido prácticamente regiones ya de primer mundo, con todos los servicios casi ya resueltos, ¿no? Siguiente. Bueno, acá la misma representación de cuánto fue por los años hasta el año pasado, ¿no? Ya esto es incluyendo regalías y otros impuestos menores. Ya son todas las transferencias, no solamente es Canon. Canon es el azul, regalías mineras es el que también ha incrementado en los últimos años. Antes era muy pequeñito, era casi la 10ª parte del Canon, ahora no. Estamos hablando que es un 30%, a veces en este año ha sido la mitad del 2021, ¿no? Derecho de vigencia y penalidad muy pequeñito, ¿no? Esas cosas, todos los ciudadanos tenemos el derecho de conocer, y al menos los alcaldes, los regionales tienen que saber por su región. Por eso que a veces nosotros luchamos porque los proyectos mineros salgan, porque hay un plus de ingreso que entra más allá de lo que el Estado, según su presupuesto público, reparte a los países, a las regiones, ¿no? Siguiente. Como voy de tiempo, y así todavía tengo tiempo. ¿Cómo se usan los recursos? Esa es la panacea, ese es el tema.
ese es el tema a resolver. Es la tarea, es el desafío, es el reto a resolver, ¿no? ¿Para qué sirven los recursos? Para fundamentalmente ejecutar proyectos de inversión pública, ¿ya? Obviamente, porque este dinero viene como si viniera, es del contribuyente también, ¿no es cierto? Se puede utilizar un máximo 20% de los recursos de mantenimiento de infraestructura, o sea, se puede utilizar un máximo 5% para financiar la elaboración de proyectos correspondientes a los proyectos también, ¿no? Porque el proyecto no cae de la noche a la mañana. Hay algún equipo que tiene que trabajar para elaborar proyectos. Y en el Perú adolecemos de especialistas de hacer proyectos no solamente para el canon, sino para todo el aparato, digamos, la administración pública, ¿no? Los alcaldes, los regionales, todos, no hay capacidad de hacer. Por eso tenemos problemas cuando asignan recursos y después no hay ejecución. Estamos ya casi fin de año, creo que todavía van 50, 60%, 50% de ejecución del presupuesto, ¿no? También no se pueden financiar intervenciones con fines empresariales. Ese dinero no es para fines empresariales. En otras palabras, es para mejorar la calidad de vida. Y la calidad de vida se mejora con brechas, cerrando brechas, agua, desagüe, educación, los caminos rurales, energía, ¿no? Ahora conectividad, internet, ¿no? No se pueden usar estos recursos para el gasto corriente en bienes, no es para pagos, no es para planillas o servicios o personal de la entidad, no es. Ni tampoco es para compra de materiales, ¿ya? Esta ley lo hemos concebido para que sea directamente para obras. Agua potable, saneamiento, alumbrado, internet. Así lo estamos diciendo. Resolviendo esos problemas, yo creo que estamos ya avanzando bastante, ¿no? Siguiente. Y finalmente, aquí son digamos, mis comentarios a las deficiencias del uso de este dinero del canon. Siempre faltó y sigue faltando la capacidad para gestionar de manera eficiente proyectos de verdadero impacto social en el Estado. Estado, digo, gobiernos locales, regionales, ministerios. Aparte de falta de capacidad, los estudios indican siempre que hubo mal gasto en gasto corriente, compra de materiales para lo que no fue creado y también por ahí estuvo la corrupción. Una parte se ha ido a la corrupción. Sería interesante, lo he dicho años, no solo hoy día, utilizar indicadores, full indicadores, pero no tenemos todos. Hay que hacer un enorme esfuerzo más para tener los indicadores sociales distrito por distrito. Hay algunos esfuerzos, tiene el INEI algunos esfuerzos, pero no son contundentes como herramientas. Indicadores de competitividad que lo hace el IPE, local, regional local, indicadores de desarrollo humano. No basta el mapa de pobreza hoy día, porque eso no dice nada. Otros indicadores socioeconómicos, ¿no? ¿Para qué? Para usarlo adecuadamente este canon. No obstante, no podemos negar tampoco, pues, ¿no?, que haya muchas mejorías en todas las zonas, algunas zonas donde se desarrolla la minería, ¿no? Hay un estudio de una revista que hizo hace el año pasado. Los índices de desarrollo humano, obviamente, de las zonas mineras eran mucho más que otras zonas. Claro que no se podía esperar, mínimo eso, ¿no? Pero eso no resuelve el problema. Tenemos que ir mucho más allá porque hay mucho más dinero que debió utilizarse, ¿no? Por eso digo, se debió y se pudo y se debe hacer mucho más, ¿no? Digamos, en las dos décadas pasadas, directamente transferencias a los gobiernos provinciales, regionales, locales, se fueron alrededor de 100.000 millones de soles. Pero la captación de ingresos fiscales totales, o sea, porque parte del canon también se va al fisco, algunos impuestos pequeños como el gravamen, como el impuesto general a la minería, esos se van al fisco, ¿no? Más o menos ha sido alrededor de 140.000 millones de soles dentro de las 2 décadas, amigos. Y para la década que venía con altos precios,
Yo solo decía que esos 140 todavía quedaba chico sola, pero para la década, ¿no? Ahora un poco que me falló el cálculo, pero me estoy sustentando en que nuevamente va a subir nuevamente los precios porque ya empezaron a mejorar. Y habida cuenta que se va a necesitar mucho más metales que el pasado en el futuro, ¿no? Porque no hay otra forma de combatir el cambio climático sin metales. Siguiente, lo que dijo también el MEF, lo puse como última vista aquí, el MEF, ¿ya? En el 2015, ¿ya? Bien interesante, los ingresos por concepto de canon y sobrecanon, regalías, provienen de la explotación de recursos no renovables, los que dependen de la demanda del mercado internacional y de las fluctuaciones de los precios. Esas cosas hay que saber. Los ingresos que se obtienen por estos recursos naturales, al ser variables en el tiempo, no constituyen ingresos permanentes, por lo que no pueden financiar gastos de naturaleza permanente. Por eso son para obras de bien público para mejorar la calidad de vida. En tal sentido, no se podrán autorizar habilitaciones para gastos corrientes con cargo a anulaciones presupuestarias vinculadas a gastos de inversión. Literal, artículo 41, ley 28411. Amigos, hasta aquí he llegado. He tratado de explicar sucintamente, creo que necesitamos otro tiempo más, quizás en un futuro, seguir hablando sobre el canon ya con algunos estudios del EITI, de la transparencia de industrias extractivas, ha hecho algunos estudios en algunas regiones, también el estudio que hizo Asociación de Contribuyentes por el Perú en Arequipa, y en muchas regiones hay iniciativas que están desarrollando, pero no hay uno donde diga como la Contraloría General de la República pueda decir, oye, ¿dónde está la plata, no? ¿Dónde está la rendición de cuentas, no? Todavía mucho que trabajar en nuestro país. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, doctor Vicente. Bien, muchas gracias, ingeniero Rómulo Mucho. Una explicación muy ilustrativa, importante, relevante. Yo voy a tratar de no redundar en lo que usted ya ha explicado detalladamente. Bien, y luego poder proceder con un intercambio de ideas y preguntas también del público participante. Bien, como ya lo ha indicado el ingeniero Mucho, el canon en lo que respecta a su regulación, ¿no? Está, como indicó el ingeniero Mucho, fue uno de los propulsores de esta ley, que se ha ido modificando en el tiempo, ¿no? Está regulada en la ley 27.506 y su respectiva reglamentación en el decreto supremo número 005-2022. Bien, ahora, el canon, el canon básicamente es, en lo que respecta a su conceptualización, se encuentra en la misma ley. La ley es la que regula conceptualmente y técnicamente qué entendemos por canon, y que ya lo he explicado el ingeniero Mucho. Es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y locales del total de los ingresos y rentas obtenidas por el Estado por la explotación económica de los recursos naturales. La ley regula, determina los recursos naturales cuya explotación genera canon y regula también su distribución. Ahora, ¿cómo está constituido el canon? Como bien lo también indicó el ingeniero Mucho, este está constituido por el 50% del total de ingresos y rentas obtenidas por el Estado en la actividad minera. Bien, ahora, una vez que se efectúa esta recaudación, la regularización anual del impuesto a la renta, es el Estado quien debe transferir el 50% de esos ingresos. Se deposita pues en cuentas especiales del Banco de la Nación correspondiente a las autoridades del nivel que corresponda, ¿no? Desde regional hasta el nivel pues distrital. Ustedes aquí pueden ver una imagen que la he obtenido del Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas. Como indicó el ingeniero Mucho, las estadísticas y los números pues impactan y no mienten. En realidad hay bastante información. Queridos amigos, yo los invito a que ustedes puedan recurrir a estas fuentes de información documentales tan relevantes, y las fuentes, los números están. Por ejemplo, en este boletín se indica que el canon minero para regiones alcanza un récord histórico,
las transferencias superan los 7.800 millones de soles en el 2022. Bien, deben tener en cuenta que hemos estado en una etapa pues, de emergencia sanitaria por motivo de COVID, pero la actividad minera le ha ido bien. O sea, no podemos ocultar esa verdad. El canon minero constituye, como indica acá, la importante fuente de financiamiento para los gobiernos regionales y locales y son utilizados para la ejecución de proyectos públicos. Bien, con la finalidad de generar puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y diversas regiones del país. Esto está en el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas. Ahora, aquí también hay unos cuadros que he extraído de este boletín, la fuente es el Ministerio de Energía y Minas. Ustedes pueden ver aquí la producción metálica y su variación porcentual, ¿no? Correspondiente a entre enero, junio 2022 y 2021. Bien, también pueden ver cómo se han incrementado los porcentajes y también la inversión minera y la variación porcentual entre enero-junio correspondiente al 2021 en relación al 2022. Bien, y pueden ver pues que hay una evolución importante en lo que respecta a cifras, en lo que corresponde a distintas actividades de explotación minera correspondiente a distintos tipos de mineral, ¿no? Ya sea metálico o no metálico. Ahora, en lo que respecta a las exportaciones, también hay una importante variación porcentual entre enero y mayo, correspondiente entre el 2022 y el 2021. Y vean ustedes, aquí también vemos una incidencia en lo que respecta al empleo directo. A junio del 2022, los proyectos mineros, de los cuales pues también comentó el ingeniero Mucho en el simposio Minería y Derecho que tuvimos exitosamente hace pocos días, también podemos ver que hay un incremento. Ahora, en lo que respecta a las transferencias por concepto de todo ingreso que tenga el Estado por la actividad minera, vemos que el canon, ¿no?, asciende a este récord histórico de 7.844 millones. De regalías mineras, 2.109 millones. Y bueno, el concepto de menor proporción es lo que corresponde a lo que recauda el Estado por pagos de derecho de vigencia y penalidad, ¿no? 32.9 millones. En total, tenemos ingresos o transferencias por un total de 9.986 millones de soles. Cifras, las cifras no mienten, bien, y son mucho más fácil para comprender esta realidad problemática, porque vamos a ver, o sea, hasta aquí tenemos el aspecto positivo, pero también tenemos un aspecto negativo y es importante analizar o diagnosticar qué es lo que está sucediendo. Y para ello va a ser muy importante aquí la presencia del ingeniero Mucho para que pueda coadyuvar en ese sentido. Aquí está, esto es un cuadro que también reprodujo el ingeniero Mucho respecto a las transferencias a las regiones. Vemos un incremento sustancial. Y sí, los tres primeros puestos tenemos a Ancash con 2.637 millones, Arequipa con 1.359 millones e Ica con 1.185 millones. Bien. Ahora, ¿cómo se distribuye el canon? El artículo 5 de la ley del canon establece que será distribuido entre los gobiernos regionales y locales de acuerdo a los índices de distribución que fije el Ministerio de Energía y Finanzas en base a criterios de población y necesidades básicas insatisfechas. Yo quiero, por favor, que enfoquen su atención, que hagamos énfasis en esta última parte. En base a criterios de población y necesidades básicas insatisfechas. ¿De acuerdo? Ese es el criterio fundamental mediante el cual el Estado, en sus diferentes niveles de organización, ¿bien?, tiene que distribuir el canon. Y para ello, la ley, ¿no?, y el reglamento han establecido un sistema de distribución. Así lo denomino, así creo que lo puedo denominar, un sistema de distribución que está basado en porcentajes que se asignan a los distintos niveles de organización, de administración. Veamos. 10% del total del canon para los gobiernos locales de las municipalidades en donde se explote el recurso natural. 25% del total del canon para los gobiernos locales de las municipalidades distritales y provinciales donde se explota el recurso natural.
El 40% del total de canon para los gobiernos locales del departamento. Vamos ya variando el nivel o la magnitud del nivel de gobierno, y aquí es el departamento o la región, ¿bien? En donde se explota el recurso natural. Y 25% del total del canon para los gobiernos regionales donde se explota el recurso natural. ¿De acuerdo? Ese es el sistema de distribución actual. Yo quiero que luego voy a volver de nuevo sobre el sistema de distribución porque creo, y muchos especialistas creen que aquí, tal y como dijo también el ingeniero Mucho, aquí está el meollo del asunto, el punto neurálgico, en cómo se distribuye. Vamos a ver un poco sobre la utilización del canon. El artículo 6 de la ley de canon establece que el canon, el control y su ejecución será asignado, está sujeto a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades y la ley del canon. Estos recursos que se reciben por canon serán utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local. También podrán ser utilizados para el financiamiento de bonos familiares habitacionales destinados a proyectos de vivienda, como por ejemplo Techo Propio o Fondo Mi Vivienda. Esto sí ha sido modificado en el tiempo y actualmente se contempla también que puede ser utilizado para este tipo de políticas públicas. Ahora, los gobiernos regionales entregarán el 20% del total percibido por canon a las universidades públicas. Ojo, y el 10% a institutos y escuelas de educación superior de su circunscripción. ¿De acuerdo? Esto es en lo que respecta a la utilización del canon minero. Canon minero, ojo, porque tenemos varios tipos de canon, pero este es el de mayor relevancia porque implica una mayor recaudación y por lo tanto un mayor porcentaje de distribución económica. ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades municipales? Bien, bajo responsabilidad transferirán recursos para su inversión a los centros poblados de su circunscripción. Bajo responsabilidad. Quiere decir que tienen una obligación y de no hacerlo pueden ser sancionados tanto administrativa como penalmente, de acuerdo a las circunstancias. Bien, rendir cuentas periódicamente sobre el destino de los recursos del canon. Crear indicadores y mecanismos adecuados para el monitoreo y evaluación de impactos y costo-beneficio de la inversión. Finalmente, los funcionarios y servidores públicos, así como autoridades electas, llámense alcalde, regidores, gobernadores regionales, ¿bien? Deben rendir cuentas a la Contraloría General de la República. ¿Bien? Esto es en cuanto a responsabilidades. Ahora, ¿cuál es la problemática? Y con esto yo voy a llegar al punto neurálgico y también voy concluyendo. Ustedes pueden ver aquí esta imagen, o dos imágenes, una publicación de un medio periodístico, en donde indica el gobierno regional de Arequipa es el que menos gasta los recursos provenientes de la minería, ¿no? Y luego pueden ver una imagen correspondiente a una comunidad campesina, ¿no? De la zona de influencia, en donde se lleva a cabo la actividad minera, que está en contra o se opone a la actividad minera. Y es que en nuestro país tenemos una realidad problemática. Y esa realidad problemática se genera por varios factores. Pero yo hoy, creo que por un tema de relevancia, he elegido dos. Corrupción, que es lo que mencionó también el ingeniero Mucho, corrupción. Tenemos un grave, grave problema de corrupción en relación a las autoridades, ya sean electas por voto popular o funcionarios y servidores públicos. Y quienes serán los encargados de ejecutar el gasto de este dinero que se recauda por canon. Y tenemos un grave problema de gasto ineficiente. Es decir, no todos están inmersos en actos de corrupción, pero inclusive las autoridades que no están inmersas en actos de corrupción y que quieren hacer bien las cosas, no saben cómo hacerlo. No saben cómo hacerlo. Teníamos antes el SNIP, ¿no? Porque recuerden ustedes que la ley establece que los recursos que se obtienen por canon básicamente se tienen que destinar para proyectos de inversión pública. Queridos invitados, ingeniero Mucho, de primera mano he podido ver localidades
en donde no tienen ni siquiera un equipo de fútbol y tienen un estadio que han construido con recursos del canon. Es increíble. ¿Bien? Y efectivamente, no tenemos profesionales, no hay personal técnico calificado, no hay la cantidad o el porcentaje que se requiere para darle viabilidad a un gasto eficiente de los recursos que se obtienen por canon. Este dinero se pierde en el camino o se queda en las cuentas de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Se supone que el beneficio económico de la actividad minera en relación al canon debe llegar al poblador de la zona de influencia a través de sus autoridades. Y eso no se está dando en la actualidad. He ahí el problema. Y si el rédito o beneficio económico, producto de la actividad minera, en este caso el canon, no llega a la comunidad campesina, no llega al centro poblado, no llega al distrito, señores, esto se traduce en desincentivos a aceptar el proyecto minero. O, en otras palabras, en incentivos para que se opongan a la actividad minera. Porque en buena cuenta van a decir, un momentito, está bien, aquí hay una empresa que lleva a cabo actividad minera, y tenemos canon, pero yo vivo en la extrema pobreza. Yo no veo cómo este beneficio económico llega a mí, a mi familia. No veo a mis vecinos que se benefician económicamente con lo que se recauda por canon. Eso genera oposición a la actividad minera. Entonces, aprovechando aquí la presencia del ingeniero Mucho, que a continuación pues, podemos intercambiar un poco de ideas, una propuesta desde el punto de vista del análisis económico del derecho, de políticas públicas, algo que se viene discutiendo, inclusive en el simposio de Minería y Derecho, lo conversé con el ex viceministro Augusto Cauti, que me dijo, José Luis, estoy convencido que esto se debe hacer, porque estas políticas públicas son perfectibles, no estamos partiendo de cero, ya tenemos una ley, es una política pública que ya existe, pero es perfectible. Es decir, si no está funcionando, si se traduce en problemas, en conflictos sociales, en oposición a la actividad minera, debemos hacer algo. Y una propuesta es que en este sistema de distribución del canon minero, en donde se contempla a las autoridades de distintos niveles, ya sea regional, local, provincial, podríamos agregar, ustedes pueden ver aquí en el literal E, yo ya lo agregué, podríamos agregar con un porcentaje directamente a la población de la zona de influencia. Si en este tracto sucesivo, si en este conducto regular el dinero se pierde, no llega, el beneficio económico no llega, y seguiremos así, porque este es un mal endémico, es un cáncer que no podemos extirpar, lamentablemente, pues entonces podríamos intentar, modificando la ley del canon, y asignarle un porcentaje determinado que vaya directamente a la población de la zona de influencia, llámese comunidad campesina, llámese centro poblado, llámese distrito. ¿Por qué no hacerlo? Todo nos dice que si las autoridades encargadas no son capaces o no tienen una capacidad de gasto eficiente o no tienen el conocimiento técnico para destinar este dinero eficientemente a proyectos de inversión pública, pues entonces que esto vaya directo al comunero, que vaya directo al poblador. Y eso nos dice, la teoría jurídica y económica nos dice que esto va a generar un escenario o una situación de desincentivos a la oposición a la actividad minera. Porque yo ya no voy a cuestionar al alcalde, ya no voy a cuestionar al gobernador. Este beneficio o rédito económico, si llega a la comunidad campesina va a tener menos fundamentos para decir no quiero minería. Porque si al final este dinero que llega a sus cuentas lo mal utilizaron o lo utilizaron de forma ineficiente, pues o lo malgastaron, es un tema de responsabilidad pues del propio poblador o de la comunidad. Pero ya no va a tener el motivo para decir
yo me opongo a la minería porque ese rédito o beneficio económico no llega a mí, porque mi alcalde es corrupto, porque mi gobernador no sabe cómo invertir el dinero. No, ya llegó, pero tú lo malutilizaste, o en todo caso lo utilizaste muy bien. Esto, señores, no es algo propio del Perú, ya se ha intentado y se ha hecho en otros países. ¿Bien? Y tenemos otros ejemplos en los cuales comunidades o poblaciones de zona de influencia, al sí verse beneficiado con el rédito económico de la actividad minera, se han convertido en millonarios. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Como bien dice el ingeniero Mucho, estas zonas o poblaciones o zonas de influencia ya deberían debería haberse materializado una situación de bienestar, de mejora, de optimización de su realidad. Bien, son propuestas, son diagnósticos que se hacen, pero creo que es importante que tanto en la academia como en el sector privado, ahora a raíz de Perumín, o como eventos como el que hemos tenido en el Hotel Marriott el 19 de agosto, con la participación del ingeniero Mucho y de importantes ponentes, que estas temáticas se pongan en relevancia y que no nos quedemos callados, ¿no? Esto se debe debatir en la academia, en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, entre los empresarios, porque al final la actividad minera que implica a varios actores intervinientes debe implicar o debe significar un beneficio para todos. La actividad minera debe traducirse en un beneficio social. Bien, muchas gracias. Les agradezco por este tiempo para poder disertar. Ingeniero Mucho, vamos a hacer un intercambio de ideas y luego podemos, también entiendo que hay algunas preguntas. Bien, entonces, ingeniero Mucho, le dejo con la palabra, por favor, si puede dar algún comentario u observación sobre lo que hemos hablado. Sí, todo proyecto puede ser bueno. Hay que hallar un costo-beneficio de esa aplicación. No es nueva esto, doctor Vicente, no es nueva. Ya se intentó en el pasado, inclusive durante la pandemia, de que el canon llegue directamente al bolsillo, ¿no? Soy ingeniero de formación y no soy un populista, pero quisiéramos, tampoco estamos negando la posibilidad, pero quisiéramos hacer un debate serio, franco y sincero sobre esta propuesta. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Obviamente los reciben al rato. ¿Y cuánto va a durar eso? Y también cuánto va a ser el canon, porque es muy variable, como vemos algunas regiones que se reciben más, obviamente que van a recibir más, ¿no? En las regiones pequeñas, donde hay poco canon, entonces prácticamente se va a atomizar ese dinero también, ¿no? Entonces, también en una época yo escribí un artículo, está por ahí, dije que ya que las autoridades no pueden, ya que no hay capacidad de nadie, del Estado disfuncional por incapaz y corrupto, ¿por qué no lo hace otra entidad? Pero suena ya burocracia. Suena a burocracia porque otra organización para ejecutar eficientemente el canon. Igual ellos van a cobrar, porque generalmente en el país, no solamente hablando del canon, todos los programas en todos los ministerios, ¿no? Son todos unos mini ministerios que tienen sus gerentes generales, gerentes de regiones, toda una organización, y ahí nada más se va la plata. Entonces, la plata de un programa, digamos, 1.000 millones de soles. ¿Ya? Entonces, se crea un programa para gastar los 1.000 millones de soles. ¿Ya? Y toda una organización, ¿no? Gerentes regionales, ejecutores, no lo van a hacer ellos, obviamente. Simplemente son los que van a supervisar la ejecución de la obra, ¿no? Y ahí se va por lo menos unos 20-25%. Aparecen otros, los consultores, está de forma los consultores en el Perú. Los consultores expertos en proyectos de inversión, porque hay millones, miles, que soy experto en inversiones. Inversión pública, ¿no? Inversión comunal, inversiones. Otro tanto, mientras hacen los estudios. ¿Y sabes cuánto llega ya para el final
No llega ni la mitad. Ya llega a 500 millones para repartirlo y para ejecutarlo. Entonces el resultado, el efecto va a ser pues peor que la enfermedad. No, pero sí, pues desde ese punto de vista dije, no va mi plan, mucha burocracia, otra burocracia. Es obvio que podría utilizar mucho mejor ese dinero que se pierde, ¿no? Desde el ministerio en el camino, ¿no? Con los gobiernos regionales. Y bien, has dicho una parte también de que el dinero del canon, por ejemplo, eso no vuelve a la caja, no vuelve al fisco. Lo que le corresponde a la región está en la correspondencia. Si no lo gasta, está guardado ahí, está en su caja, pero lo tiene el Estado, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ese dinero sí o sí le pertenece, ¿ya? Es un dinero que es como recursos directamente recaudados, ¿no? También en algún momento yo propuse, inclusive esto lo llevé al Congreso de la República, si no me equivoco, en el 2016, me invitaron, la Comisión de Energía y Minas, ¿no? Y en una oportunidad dije, porque prácticamente como creador de la ley, yo he venido siguiendo cada 5 años, tenía presente Canon 5 años después, Canon 10 años después, Canon 15 años, he estado presentando trabajos, he estado revisando mis archivos y ahí los encuentro, y alguna vista de esa saqué ahora para la presentación también. Entonces decía, ya que no pueden gastar el canon, ¿por qué no lo destinamos ese canon a la educación de calidad? Porque la mejor inversión en un país es la educación, amigos. Ya que traigo a colación. No hay otra mejor inversión en un país que es la educación. ¿Ya? Esta noche voy a tener un evento, voy a hablar sobre eso, sobre reforma del Estado. Entonces, la educación yo creo que es la mejor inversión que puede hacer un país para nutrir de conocimiento a todos sus ciudadanos, a todos sus jóvenes. Creo que eso traería un retorno, pero con unos porcentajes demasiado altos, porque está demostrado, pues en un ciudadano quizás no tenía nada, pero se dedicó, estudió, se preparó, es ciudadano que no tenía nada, tiene mucho. ¿Por cuánto lo multiplicó según su conocimiento, según su formación? Y hay sendos estudios al respecto también, ¿no? De la realidad de los países, por qué los países son pobres, por qué fracasan los países. Hay un libro que yo recomiendo leer siempre a todos, de Robinson y Acemoglu, Why Nations Fail, por qué fracasan los países, ¿no? Entonces hay que leer estas cosas para poder tener un real concepto, porque puede ser un dinero tan rápido, sí, le va a resolver el problema del momento, pero después de un tiempo, bueno, se desfumó el canon también, ¿no? Pero no estoy diciendo lo contrario, ¿no? Sino un debate se puede armar, Vicente, doctor Vicente, para que, digamos, salga algo, ¿no? Y que esto ayude al Ejecutivo, a los ministerios, al Estado, y que sea un plan consensuado, no de un genio. Porque ideas hay muchas, ya hablé sobre las 3 propuestas. Pueden haber otras. Inclusive hubo otra propuesta que no fue mía, cambiar el índice de distribución. Hubo serias críticas al índice de distribución. Y no les falta razón. Y no les falta razón. Ese es otro tema que hay que resolver, amigos. ¿Ya? Solo eso podemos complementar ahora, estimado doctor Vicente. Muchas gracias, ingeniero. Me parece muy importante lo que usted comenta. En principio hay una pregunta que indica cuál es la actividad que genera más canon, pues es la actividad minera. De hecho, el Sí, ingeniero correcto. Mucho habló de varios tipos de canon, de gasífero y otros, pero el canon producto de la actividad minera es el que más ingresos genera, más recaudación tiene. Ahora, ingeniero, usted comentaba algo muy interesante, que ya se han intentado varias fórmulas, pero en la práctica hemos visto que ninguna ha llegado a materializarse en un proyecto de ley que luego ha sido ley o ha sido una norma vigente, ¿no? Entonces, creo que es importante que se puedan analizar experiencias de otros países a donde sí se ha llegado a implementar una política pública en ese sentido. Es cierto,
sabemos que en principio se podría generar un tema de gasto ineficiente también por parte del mismo poblador, ¿no? Pero creo que el escenario es totalmente distinto entre que el gasto ineficiente sea del mismo poblador a que sea la autoridad local, distrital, regional, quien no hace llegar ese beneficio o rédito económico al poblador de la zona de influencia. Ahora, hay un punto, ingeniero, muy importante y que todos deben tener presente. En la actividad minera tenemos varios actores intervinientes. A la empresa, el inversionista, el Estado, ¿cierto? Tenemos a la población de la zona de influencia. En el tema del canon, específicamente, hay alguien que sí está cumpliendo. Y es importante decirlo. En el tema del canon, quien sí está cumpliendo es la empresa minera, el sector privado, porque está pagando, ¿cierto? Esto se basa en su impuesto a la renta. Entonces, uno de los actores intervinientes en esta problemática sí está cumpliendo. ¿Quién está fallando? Está fallando el Estado. El Estado y a través de sus políticas públicas ineficientes. Y como bien dice el ingeniero Mucho, creo que es importante que estos temas se pongan a debate, que no se conviertan en propuestas populistas. Ya se ha visto, no quisiera meterme al ámbito político, pero sí creo que ya se ha visto este tipo de propuestas, o algo parecido, pero en realidad con ninguna rigurosidad técnica ni jurídica. Creo que el porcentaje, pues bueno, eso se tendrá que poner a debate de especialistas en la materia para determinar cuál sería un porcentaje que sí sea viable, ¿no? Y como decía el ingeniero Mucho, ya no crear más mini burocracias, porque si vamos a crear un consejo directivo dentro de la comunidad, una autoridad local para la distribución del canon dentro del centro poblado, vamos a trasladar la burocracia ineficiente de la alcaldía, la vamos a trasladar, vamos a crear una especie de burocracia particular o privada ya dentro de la población de la zona de influencia, llámese comunidad o centro poblado. Bueno, creo que es una temática muy interesante, daría para hablar mucho más, ingeniero, tendríamos para hablar mucho tiempo más, lamentablemente el tiempo es tirano. En representación de Gálvez Monteagudo Abogados, del estudio Gálvez Monteagudo Abogados, yo quiero agradecer la participación del ingeniero Rómulo Mucho. Siempre es muy gratificante escuchar sus reflexiones, sus comentarios sobre estas temáticas tan importantes para la actividad minera en nuestro querido país. Agradecer también al estudio Gales Monteagudo Abogados por tomar la posta en este tipo de iniciativas, que es tan importante, ¿no? Que tratar de imitar este tipo de iniciativas, no solo el simposio de Derecho y Minería que se llevó a cabo con un éxito rotundo, sino vamos a seguir implementando este tipo de iniciativas como webinars o conversatorios o congresos, seminarios, todo para coadyuvar a que estas problemáticas se puedan solucionar y se traduzcan en un beneficio social. Muchas gracias, ingeniero Mucho. También quiero agradecer infinitamente al estudio Galvez Monteagudo por brindarme la oportunidad de compartir algo de conocimiento que tengo, ¿no? Yo creo que hay mucho más por saber, pero estamos en eso. Los peruanos debemos saber cada vez más para ser mejores ciudadanos, ¿no? Así que muchas gracias. No es la primera, bueno, lo ha dicho el doctor Vicente. Vamos a continuar con muchas temáticas que ayuden en realidad al Perú, ayuden a la ciudadanía, ayuden a la empresa, ayuden a todos, porque de eso se trata. Necesitamos herramientas que sirvan para desarrollar el país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero Mucho. Yo aprovecho esta oportunidad para invitar a los participantes para agradecerles su presencia y también los invito a visitar las páginas oficiales del Estudio Gales Monteagudo, tanto en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en donde van a encontrar materiales de este tipo muy interesantes, videos de simposio y también se publicará el material de este webinar y también el video, la ponencia, si lo quieren revisar. Bien, les agradezco nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes.